La otra tesis doctoral de Isaac Asimov. ¿O qué hacer para no aburrirte cuando tengas que escribir tu tesis? Por Victoriano Garza Almanza. Interrumpir los estudios doctorales significa, en la mayoría de los casos, renunciar al doctorado. Eso fue lo que le sucedió a Isaac Asimov a los 24 años de edad. No porque quisiera hacerlo, sino porque durante la Segunda Guerra Mundial el ejército americano lo reclutó y envió a la Estación Experimental de Aviación Naval en Filadelfia, lugar donde permaneció hasta que recibió su baja oficial del ejército. Al regresar a la vida civil, Asimov analizó la posibilidad de retomar sus estudios o de plano olvidarlos. Se sentía fuera de lugar y atrasado con respecto a los nuevos avances de la química, que era la ciencia que había estado estudiando. Lo conveniente para él fue que antes de ingresar al ejército pudo terminar los cursos del doctorado, por lo que ya no tendría que tomar más clases. Y así, como quien no quiere la cosa, se acercó a la Universidad de Columbia, donde había hecho sus estudios, y el profesor Dawson, quien había sido su tutor, le dio la bienvenida. El acercamiento le resultó favorable, y esto le animó a plantear al profesor Dawson una idea para su investigación de tesis, que era lo único que le faltaba para terminar el doctorado. El profesor aceptó ser su asesor y Asimov comenzó a trabajar en el laboratorio. Sin embargo, a pesar de su profundo deseo por culminar los estudios doctorales, se dio cuenta de que la labor investigativa le resultaba demasiado aburrida y nada estimulante, quizá por el lento paso de las cosas, razón por la cual él decía que no estaba hecho para la investigación científica. Por este motivo, y para levantarse el ánimo durante el tiempo que tenía que dedicarle al análisis de los resultados, y luego a la escritura de su tesis doctoral, Asimov empezó a soñar despierto. Por unas semanas dejó de lado la fastidiosa tesis y comenzó a pensar en un tema ficticio para una tesis falsa. Enseguida, como lo cuenta Asimov en sus memorias, se puso a escribir esa tesis apócrifa, lo cual sucedió de la siguiente manera. Estaba sentado en mi mesa, preparando el material para los experimentos del día y pensando que se acercaba el momento de tener que escribir mi tesis doctoral. Una tesis es un documento de estilo muy definido y las reglas estrictas exigían que fuera redactada de un modo rígido y anormal, incluso estúpido. Yo no quería escribirla así. Por tanto, se me ocurrió, en un arranque malicioso, escribir una parodia de una tesis doctoral que aliviara mi alma y me permitiera enfrentarme a la tesis real con más ánimo. Ahora bien, como en su investigación doctoral Isaac Asimov había experimentado con una sustancia llamada catecol, que al mero contacto con el agua se solubiliza, de súbito se le vino una imagen a la mente y se dijo: ¿y si los cristales se disolviesen justo una fracción de segundo antes de tocar la superficie, qué sucedería entonces? A partir de ese momento, cuenta Asimov, fue que escribí una pseudotesis tan indigesta como pude sobre un compuesto que se disolvía en 1.12 segundos antes de añadirle el agua. Le puse el título siguiente: Las propiedades endocrónicas de la tiotimolina resublimada. Asimov estaba reñido con el denso estilo de la escritura científica y con sus acartonadas reglas, pues a su modo de ver esta forma de escritura inhibe el surgimiento de una expresión más rica y creativa, más imaginativa, motivadora, entendible y contagiosa que cualquier comunicado científico tradicional pudiera ofrecer. Decía que los comunicados de la ciencia, o sea los artículos científicos, los tratados y las conferencias especializadas, eran solamente para expertos y entendidos, y que en esencia son muy pocos los individuos que hay, para cada una de las miles de disciplinas y subdisciplinas científicas que existen. Así, el falso trabajo de tesis que escribió Asimov, en un intento por evadirse del insufrible hastío, y del descontento por el que estaba pasando cuando tenía que escribir su verdadera tesis doctoral, fue un relato donde da detalles de un experimento hecho con una sustancia de su invención. La descripción y explicación del ficticio proceso químico, la hizo utilizando todas las herramientas de la redacción científica, como el utilizar un tono severo y autoritario, párrafos breves y precisos, coherencia lógica, exposición en modo pasivo y tercera persona singular, estructura indeed, gráficas y dibujos, citas y referencias a granel. Es decir, desarrolló todo un caso de artículo científico que destaca el tieso estilo que utilizan para escribir los científicos, estilo que, ni siquiera de juego, dice Asimov, deben adoptar los escritores de ciencia ficción en sus cuentos y novelas.
La falsa tesis se publicó en la revista Astounding Science Fiction, dirigida por John Campbell, en marzo de 1948, 2 meses antes de su examen doctoral. Asimov había solicitado al director de la revista que la autoría apareciera con un nombre ficticio, pero por olvido o descuido de Campbell el texto se publicó bajo el nombre del verdadero autor, Isaac Asimov. Esta publicación le acarreó al joven Asimov varias semanas de estrés y enfermedad estomacal, pues, como el cuento se difundió en la escuela de graduados de la universidad, tanto entre estudiantes como entre profesores, se le fue el sueño por semanas, e imaginó que no lo iban a dejar presentarse para su examen doctoral o que lo iban a expulsar, o que en el examen de grado lo humillarían. Había cometido el peor de los pecados en la universidad, el viejo crimen de irreverencia hacia sus superiores, los profesores. Para su fortuna, sus temores no se hicieron realidad y el 20 de mayo de 1948, Isaac Asimov, quien posteriormente se convertiría en el más prolífico escritor de ciencia ficción de la historia, e importante divulgador de la ciencia, obtuvo su grado doctoral defendiendo la disertación, la cinética de la reacción de inactivación de la tirosinasa durante su catálisis, en la oxidación aeróbica del catecol, una tesis corta de apenas 67 páginas. Si bien la escritura de la tesis apócrifa fue un divertimento que se inventó Asimov, para desaburrirse mientras tenía que lidiar con la redacción de su verdadera tesis doctoral, lo que hizo fue procrastinar. Es decir, se enfocó en un propósito secundario innecesario y no importante, y se desvió de su propósito primario. Esto le pudo haber costado el título doctoral. Este es un ejemplo de cómo se puede perder el tiempo haciendo otras cosas, en vez de confrontar la realidad y llevar a cabo las funciones verdaderamente importantes del momento. La procrastinación es una conducta de evasión común en la gran mayoría de los estudiantes universitarios, la cual influye en la estadística de los que no se titulan porque jamás consiguen escribir sus tesis. Sobre la procrastinación, cómo entenderla y manejarla durante la preparación de la tesis, puedes encontrar mayor información en el método de 100 horas para escribir la tesis doctoral, manual de sobrevivencia para el tesista muy apurado. De venta en Amazon.com.